Gracias. Buenas tardes. Amén. Estamos gozosos de estar en la presencia del Señor, donde no tenemos duda quién está aquí. Todavía tenemos que mejorar poco a poco. Una, porque el Señor merece toda honra, toda gloria y todo honor. Y Él vino aquí para recibir nuestra adoración. Y que cada día tenemos que nos esforzar para entonces llamar la atención de nuestro Dios. Nuestro Dios se alimenta de adoración. Y es necesario que aquellos que buscan a Él deben adorar a Él en espíritu y en verdad. En este momento también hermano misionero Esteban estuvo allí en Cuba, también con su esposa, y conmigo, gracias a Dios, creo que Dios allí bendeció mucho la vida de ellos. Y él también dijo que el pastor Dagoberto, ¿no? También con su esposa, hermana Verónica, mandó salud a los hermanos aquí de la iglesia, ¿no? Gracias. Una, porque también seguimos orando por todos. Que Dios venga a bendecir el ministerio del pastor, como de los demás que pasaron por esta iglesia. Pues bien, Juan capítulo 6, versículo 25 al 34. El tema de este mensaje es Jesús, el pan de vida. Creo que todos que están aquí ya se alimentaron, ya almorzaron, quizás algunos ya cenaron, ¿no? Quizás. Pero ahora venimos aquí con un propósito de comer una comida espiritual. Y creo que Jesús, el pan de vida, está aquí para alimentarnos. Versículo 25 al 34 dice así: y hallándose al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal puede hacer haces tú, para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestro padre comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan de cielos les dio a comer. Y Jesús le dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan.
Jesús, el pan de vida. Vimos aquí que en el capítulo 6, a partir del versículo 1, vimos que Jesús alimentó a cerca de 5,000 personas. Pero ya había dicho aquí en alguna ocasión que no solamente 5,000, pero según el estudio, casi 16,000 personas el Señor alimentó con apenas 5 panes y 2 pececillos. Esos pececillos no eran una baleena, ni tampoco un tiburón, pero era algo muy pequeño, pez pequeño. Y Jesús alimentó a cerca de casi 16,000 personas, según los estudiosos. Y aquí vimos que después que Jesús hizo este milagro, dice la Biblia que aquellos hombres, viendo que Jesús había hecho ese señal, quisieron hacer rey. Tanto que vimos que en el versículo 14 do capítulo 6 de Juan dice así: aquellos hombres, entonces viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: ese verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Entonces ellos ya estaban esperando Jesucristo el Mesías y estaban esperando a Jesús como rey. Pero Cristo vino para una misión, y esa misión Él cumplió, que fue morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y al tercer día Él resucitó. Pero ellos todavía no entendieron o no entendían, porque Jesús estaba aquí haciendo esos milagros simplemente para que ellos vinieran a creer que Jesucristo era el Mesías enviado de Dios. Y aquí vemos, cuando dice la Biblia que Jesús estaba en Tiberias, allí al lado del mar de Galilea, y los discípulos se fueron a atravesar el mar rumbo a Capernaum. Y dice la Biblia que Jesús, cuando vio que los hombres querían apoderarse de él para ser rey, volvió a retirarse al monte El Sol. Jesús se fue al monte, allí abajo del pan, orar, porque él tenía una misión y esa misión tenía él que cumplir. Y Jesús había estado allí orando, intercediendo. Pero dice la Biblia que no versículo 16, que al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum, y estaba ya oscuro, y Jesús no había venido a ellos. Y dice la Biblia que se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Jesús fue hacia la barca de los discípulos, porque había grandes vientos, y allí estaban los discípulos temerosos. Pero dice la Biblia que Jesús apareció andando por sobre el mar. Ellos se quedaron espantados, pero Jesús dijo: yo soy, no temas. Quizás nosotros estamos pasando malos momentos, creo yo, porque estamos viviendo tiempos difíciles. Pero Jesús, el pan de vida, Él sigue en nuestra vida y en nuestro corazón. Y Él sigue diciendo: yo soy, no temas.
¿Y qué comida es esa? Es la palabra de Dios. Es su obra. Esa es la comida que permanece para siempre. Vimos que en Lucas capítulo 4, versículo 4, Jesús dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y aquellos hombres, como Jesús aquí había dicho, diciendo: de cierto os digo que me buscáis no por habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciaste. Jesús estaba hablando con aquellos hombres y quería no solamente que los discípulos fueran espirituales, sino que todos aquellos que se acercaran a Él conoceran que Él era el Cristo. Vimos aquí que en Mateo capítulo 16, versículo 13, San Mateo capítulo 16, versículo 13 ao 16, dice así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Fue una pregunta, y ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otro Elías, otro Jeremías, y algunos de los profetas. Y él dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces, versículo 17 dice: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué Jesús le hizo esa pregunta? Porque quería ver hasta qué punto los discípulos creían en Él. Y vemos aquí que Pedro, aunque posteriormente iba a negar a Cristo, pero ya estaba entendiendo quién era Jesús. Y los discípulos estaban de común acuerdo que Jesús era Hijo de Dios. Entonces vemos aquí que a cada momento en que los discípulos estaban siendo discipulados por Jesucristo, estaban entendiendo que su maestro no era simplemente un profeta, sino el Hijo de Dios. Y para nosotros, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Es muy fácil decir: Él es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Él es nuestro Salvador. Quizás a tiempos atrás nos costaba mucho aprender que hablar de la forma que hoy estamos hablando, porque muchos conocen a Jesús como Hijo de Dios, pero no como nosotros, que hoy vivimos en la presencia de Él y Él vive en nosotros. Y Jesús aquí vino a revelar a su discípulo al que cree en su nombre, para que ellos vinieran a creer en su nombre. Y su intención aquí en la tierra, que era hacer la voluntad del Padre, en cuanto los discípulos, en algunas casualidades, en algunas situaciones, colocaron al propio Cristo, al propio Jesucristo como acuerdo y bueno. Pero Jesús vino para una misión, y esa misión hay que cumplir, y nosotros somos agraciados por esta
ese gran esfuerzo, por la gracia y por la misericordia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Juan capítulo 4, versículo 31 a 34. Vimos que los discípulos aún no estaban entendiendo la misión de Jesús. Porque Jesús vino con una misión, era hacer la voluntad del Padre y cumplir con sus designios. Y dice la Biblia en el capítulo 4, cuando a Biblia habla sobre una mujer, la mujer samaritana, cuando Jesús estaba allí cansado, se quedó allí en la beira de aquel pozo. Y los discípulos se fueron para comprar comida, alimento, porque Jesucristo como hombre tenía necesidad de se alimentar, de comer, de beber, y los discípulos fueron. Pero dice la Biblia, no versículo 31 del capítulo 4 de Juan, dice: entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Y le dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Desde entonces los discípulos no estaban entendiendo que Jesús vino para hacer la voluntad del Padre, vino para cumplir con los mandamientos y vino para también no solamente morir por nosotros, pero también para nos enseñar. Y los discípulos allí no estaban entendiendo la misión de Jesús. A cual había dicho que ni solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra. Y Jesús dice, diciendo aquí en el versículo 32, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Porque los discípulos aún estaban pensando a ser espirituales, pero todavía no comprendían. No estaban entendiendo. El versículo 33 dice que entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Eso era la comida de Jesús. Eso es también nuestra comida, es hacer la voluntad del Padre. La Biblia dice que debemos que buscar primero el reino de Dios y su justicia. Y aquí estaban los discípulos que aún no estaban entendiendo las cosas espirituales, pero Jesús tuvo que hablar las cosas terrenales para que ellos pudieran entender. Aquí los versículos seguidos, versículo 34, do capítulo 4 de Juan, dice: Jesús le dijo, 35, no decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega. E aqui os digo: alçai os olhos e mirai os campos, porque já estão blancos para a siega. El que cega recebe salário e recoge frutos para a vida eterna, para que el que siembra goce também com el que cega. Porque isso é verdadeiro, el dicho: uno es que siembra y otro es que cega. Yo les he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y Jesús aquí habló de una forma terrenal para que ellos pudieran empezar a comprender o que Dios quería verdaderamente de ellos. Era que ellos vinieran a hacer la voluntad del Padre. Vimos aquí en 1 Corintios capítulo 3, primeiro livro de Coríntios, capítulo
1 Coríntios capítulo 3, versículo 6 al 9. Dice así: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo hará Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Vimos aquí que los hermanos estaban allí, había un alboroto, y todos ellos estaban allí diciendo que unos eran de Pablo, otros de Apolos, pero aquí estaba Pablo hablando para ellos, que en realidad ellos eran simplesmente colaboradores de Dios, nada más que eso. Porque había los seguidores de Pablo, los seguidores de Apolos, el seguidor de Cristo. Entonces esos tres grupos siempre estaban se enfrentando, peleando. Pero vemos aquí que Pablo dice que quien dio el crecimiento fue Dios. Pablo estaba pasando la honra para que vive y reine para todos siempre. Así que todo lo que hacemos aquí, en esta tierra, hacemos para la gloria de Dios. Y los discípulos aquí ya estaban aprendiendo con Jesucristo la misión. En cuanto Cristo estuvo aquí en la tierra, Él estaba glorificando al Padre que estaba en el cielo. Entonces vimos, hermanos, que Jesús como el pan de vida está dispuesto a ayudarnos, a cambiar nuestra vida. Está dispuesto a nos dar fuerza cada día más. Pero sabemos que, aunque aceptamos a Cristo como Salvador, pero necesitamos fortalecernos en Él cada día más. Pero vimos que hay algunas condiciones para nosotros mantenernos la vida eterna. Y sabemos que el primer paso es venir a Jesucristo. Y creo que todos nosotros aceptamos a Cristo, como dice en Juan capítulo 6, versículo 37, que dice: todo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Eso quiere decir, hermanos, que Dios nos ha escogido, y que jamás Dios va a nos echar fuera. Por supuesto que no, pero sabemos que a medida que aceptamos a Cristo y venimos a Cristo, también tenemos que conocer a Dios y a Cristo, porque solamente aceptar y no conocer, no podemos de ninguna manera fortalecernos en Él. Entonces vimos aquí en Juan capítulo 17, versículos 2 y 3. Livro de Juan capítulo 17, versículos 2 y 3, que dice: como me has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todo lo que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozca a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces vimos que Jesús haciendo la oración no solamente para los discípulos, aquí en el capítulo 17, estaba también presentando a nosotros, para que nosotros pudieran conocer a Dios
porque eso es imposible. Sin ayuda de Dios es imposible nosotros tener esta comunión. Es imposible nosotros conocer a Dios y a Cristo. Tercer punto, guardar los mandamientos. Pero los mandamientos, los hermanos saben que está en San Mateo capítulo 22, versículo 36 al 39, que dice que amar a Dios sobre todo por encima de todas las cosas, amar a Dios con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Nos vimos que es necesario guardar este mandamiento, tener a Dios como el centro de nuestra vida. Si tenemos a Él como centro de nuestra vida, con certeza también nosotros vamos a tener fuerza para seguir adelante, porque el próximo punto es entrar en la puerta estrecha. Mateus capítulo 7, versículo 13 y 14. Livro de San Mateo, capítulo 7, versículo 13 y 14 dice: Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la abren. Hermanos, nosotros siempre necesitamos entrar en la puerta, por supuesto. Cuando, por ejemplo, estamos en la calle, que empieza a llover, siempre buscamos una puerta para entonces entrar en esa puerta para que la lluvia no nos moje. ¿De acuerdo? Al mismo también, cuando necesitamos nos acostar, necesitamos de una puerta para entrar, que es la puerta de nuestra habitación. Y así sucesivamente. Pero vemos aquí que el Señor está hablando acerca de una puerta espiritual. Y hay dos tipos de puerta que el Señor está hablando aquí, que es la puerta estrecha. Y también habla de la puerta ancha. La estrecha es que le lleva, porque lleva para la vida eterna. Pero la ancha, la espaciosa, es que lleva para la perdición. Y dice la Biblia que muchos van por ella, por la puerta ancha. Y nosotros somos testigos de ver pessoas que verdaderamente están allí, que escogieron la puerta ancha. Pero nosotros no. Nosotros que servimos a Dios, escogemos esta puerta estrecha, esta puerta angosta, porque ella va a llevar a salvación. Vimos aquí en Lucas capítulo 13, livro de Lucas capítulo 13, versículo 22 al 30, que dice así: Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminhándose a Jerusalén, y alguien le dijo: Señor, son pocos los que se salvan. Y él le dijo: Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: No sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: Os digo que no sé de dónde sois. Apartados de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Ali será el llanto, el crujir
cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas del reino de Dios, y vosotros estéis instruidos. Porque vendrán de oriente y de occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa del reino de Dios. Y aquí hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. Entonces vemos aquí Jesús hablando para el pueblo de Israel. Y ya estaba aquí, el Señor ya estaba señalando a nosotros, diciendo, porque vendrán de oriente y de occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Pero qué palabra fue para una nación que estaba esperando el Mesías y que todavía no estaba considerando a Cristo como Hijo de Dios. Pero Jesús estaba hablando para ellos. Y aquí vemos o que hoy está sucediendo. Muchos israelitas rechazaron a Cristo. Muchos israelitas todavía están esperando el Mesías. Pero muchos murieron sin creer en el Mesías. Y están en el Seol, esperando el juicio final. Pero gracias a Dios que nosotros poco a poco estamos nos esforzando para guardar los mandamientos, pero sabemos que tenemos que entrar por la puerta estrecha. El cuarto punto es amar menos a vida en este mundo. Sabemos que no es fácil. Siempre, às vezes, nosotros colocamos como prioridad las cosas terrenales y nos olvidamos que tenemos una vida toda, tenemos una eternidad. No en este mundo, sino en el mundo espiritual. Estamos aquí de pasar. Estamos aqui por um breve momento. E esse sentimento tem que estar dentro de nosso coração. Estamos aqui simplesmente de passar, pero a eternidade está nos esperando. Está nos esperando. Cristo pronto vendrá. Vimos que em João capítulo 2, versículo 25, diz assim: que ama a sua vida, la perderá, e que aborrece a sua vida neste mundo, para a vida eterna guardará. É mesmo livro de Lucas também, capítulo 9. Versículo 24 e 25 diz assim: porque todo que quiera salvar sua vida, la perderá. E todo el que pierda sua vida por causa de mim, este la salvará. Pois, que aprovecha al hombre si gana todo el mundo e se destruye e se pierde a si mismo? Palavra dicha por el próprio Cristo. Ou em outra tradução de que sirve el hombre ganar o mundo todo e perder sua alma. De nada. De nada. Estava falando com uma chica em Banco Santander e, claro, e entramos ali, a ver algumas coisas acerca das coisas espirituais.
E depois perguntei para ele: onde está o dueño del Banco Santander? Onde está a riqueza que ele conquistou aqui nessa terra? Ele não pôde levar nada. Homem rico, aprovechou muito nessa terra, pero se não se arrependeu, perdeu a vida eterna. Então, se ele decide, nós vamos aproveitar. Nós vamos vimos, não? A menudo pessoas que muitas das vezes chegam com nós para decidir, tu tens que aproveitar o mundo, todavia é bom. Eu lhe disse é bom ganhar o mundo, aproveitar as coisas que há nesse mundo, pelo benefício da salvação. De nada, adelante. Então, vimos que é necessário aos outros amar menos a vida neste mundo e amar a vida espiritual. E amar a vida espiritual é amar a Deus com toda a nossa força, porque todo isso vai passar. Pero a vida eterna permanecerá para sempre. Tanto a vida eterna como a morte eterna. O sexto ponto é crer no Evangelho e obedecer. Porque crer-se, há muitas pessoas que dizem que eu creio em Jesus Cristo, creio no Padre, Filho e Espírito Santo, eu creio. Pero creio muitas vezes, pero não obedece. Hasta o diabo crê que tema, como diz lá. Crê em Deus que tema, pero é desobediente desde o princípio. Vimos em Juan capítulo 5, versículo 24, que diz: Juan capítulo 5, versículo 24 diz: de certo os digo, é que ouves minhas palavras, e creio que me enviou, tem vida eterna, e vendrá a condenação, mas ao passado de morte a vida. Então, vimos que se nós outros cremos no Evangelho e obedecemos, vendrá a condenação, pero Deus vai nos livrar e vamos passar da morte a qual nós outros estamos sentenciados, vamos passar para a vida eterna. Sétimo ponto: continuar a ser bem e buscar a vida eterna. Romanos, capítulo 2, versículo 7 diz: vida eterna a los que perseveram em bem hacer, buscando honra e glória e imortalidade. O que estamos fazendo? Estamos buscando a vida eterna. Porque aqui pouco a pouco aprendemos a palavra de Deus. E que pouco a pouco também estamos perseverando. E que pouco a pouco estamos honrando e glorificando a Deus Todo-Poderoso. E pouco a pouco estamos cada dia mais sendo imortais. Se obedecemos a Deus, seremos imortais. Aonde nossa matéria, nosso corpo físico, venha tombar, pelo naquele dia, nós outros vamos ressuscitar. E o Senhor transformará esse corpo incorruptível, esse corpo corruptível em um corpo incorruptível. Pero para isso, temos que
20, versículo 20 a 24, 20 a 25, a dissertiva de Apocalipse, livro antes de Apocalipse. São Judas, versículo 20 a 25, que diz assim: "Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna." Algunos que dudam, comencemos, a outros amar, arrebatando-os de fuego, e de outros tener misericórdia com temor, aborrecendo uma roupa contaminada por su carne. E aquele que é poderoso para guardar-os sem caída e apresentar-os sem mancha delante de sua glória com grande alegria. E o versículo 25 diz: "Ao único y sabe Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén." Tenemos que mantener en este amor. Tenemos que tener este amor verdadero hacia Dios, para que entonces nosotros venga cada día más nos santificamos en su presencia. Pero necesitamos guardar la palabra de Dios en nuestro corazón. Es que dice Apocalipse, debemos guardar lo que tenemos, para que nadie tenga tomar nuestra gloria. Somos salvos pela pessoa